La sala de reuniones parecía una fría caja de acero, con un vago olor a cera para suelos y a ansiedad. El único color provenía del mapa digital proyectado en la pared, una pesadilla topográfica de verdes y marrones en algún lugar profundo de las tierras salvajes de Oregón. Un único punto rojo palpitaba en el centro de todo. Havenwood, a las 4:30 de esta mañana, comenzó el capitán Miller, con una voz tan plana y serena como un lago helado. El NORAD captó una señal de socorro de un pequeño y aislado municipio. Población 212. La señal se transmitió en una antigua banda de emergencia, altamente encriptada. No era una llamada de auxilio civil estándar. Pulsó un mando a distancia y se reprodujo un archivo de sonido. La voz de un hombre, destrozada por la estática y el pánico, llenó la sala. No a la policía, ya no. Se llevaron al sheriff. Dios, están en las paredes. Envíen al ejército. Envíen a todos los que puedan. Vuelan. La transmisión terminó con un sonido húmedo y desgarrador, seguido de un chillido agudo que me erizó el vello de los brazos. Miller la apagó. El silencio que siguió fue pesado. La señal se repitió durante 9 minutos y luego se cortó. Desde entonces, apagón total de comunicaciones. Sin enlace por satélite, sin cobertura celular, nada. El pueblo de Havenwood ha desaparecido del mapa, en efecto. Su petición fue específica: intervención armada. Ahí es donde entramos nosotros. Éramos el equipo Ghost. 24 de los mejores operadores que el ejército podía desplegar, divididos en 2 escuadrones de 12 hombres, Alfa y Bravo. Yo era Nash, un fusilero en Alfa, liderado por Miller. El teniente Pierce, un oficial sólido con una mandíbula que parecía tallada en granito, comandaba a Bravo. Éramos los tipos a los que enviaban cuando las cosas se torcían de una forma que los soldados rasos no podían manejar. La información es prácticamente inexistente, continuó Miller, señalando las carpetas vacías sobre la mesa. Havenwood se fundó a finales del siglo XIX como un pueblo maderero. Está enclavado en un valle, con una sola carretera de entrada y salida, rodeado por más de 300 millas del bosque nacional de Mount Hood. El signo de civilización más cercano es una estación de guardabosques a 60 millas al oeste. Son autosuficientes y muy suyos. La policía local era un departamento del sheriff de 3 hombres. No tenemos ni idea de qué son ellos, a qué tipo de resistencia nos enfrentaremos, o si esto es algún tipo de broma elaborada. Rhino, nuestro artillero pesado, que cargaba su ametralladora M240 como si fuera un tercer brazo, gruñó. ¿Una broma? Ese grito no sonaba a broma, Capi. Tratamos cada variable como una amenaza potencial hasta que se demuestre lo contrario, dijo Miller, sus ojos recorriéndonos a cada uno de nosotros. Alfa y Bravo serán insertados mediante 2 Black Hawks en una zona de aterrizaje designada a 1 milla al sur del pueblo. Entraremos, evaluaremos la situación, estableceremos contacto con la población civil y neutralizaremos cualquier fuerza hostil. El objetivo principal es determinar la naturaleza de la amenaza. El secundario es asegurar el pueblo y evacuar a los supervivientes. La sesión informativa fue corta, brutalmente eficiente. No se hicieron preguntas porque ninguna podía ser respondida. Caminábamos hacia la oscuridad. Pasamos la siguiente hora equipándonos. Hice una última comprobación de mi M4, su peso familiar y reconfortante en mis manos. Coloqué cargadores extra en mi chaleco. El satisfactorio clic de cada uno una pequeña oración. El ambiente en el hangar era tenso. Las habituales bromas previas a la misión reemplazadas por una energía silenciosa y concentrada. Sabíamos que esto era diferente. Las palabras de la transmisión resonaban en mi cabeza. ¡Vuelan! El vuelo de entrada fue agitado. Los Black Hawks rasgaban el aire, sus rotores cortando la atmósfera densa y húmeda. Debajo de nosotros, un mar infinito de pinos se extendía hasta el horizonte.
una alfombra verde tan densa que parecía sorber la luz del cielo. El bosque parecía antiguo, primigenio y completamente indiferente a los pájaros de metal que surcaban su espacio aéreo. A medida que nos acercábamos a las coordenadas, mis auriculares crepitaron. ¿Kingpin? 1 a Kingpin 2. Estoy perdiendo contacto con el mando. La señal se está degradando rápidamente. Recibido, Kingpin 2, respondió nuestro piloto. Aquí, igual. Todas las comunicaciones de largo alcance están caídas, cambiando a línea de visión local. Miller, sentado frente a mí, me miró y negó sutilmente con la cabeza. Primer contacto con la anomalía, y ni siquiera habíamos tocado el suelo todavía. El mismo aire alrededor de Havenwood era hostil. Los helicópteros descendieron en un amplio claro, el viento de los rotores aplastando la hierba alta. El aterrizaje fue suave. Las rampas cayeron y salimos en tropel, estableciendo un perímetro de 360 grados en segundos. El escuadrón Alfa a un lado, Bravo al otro. El aire era pesado, quieto y anormalmente silencioso. Ni pájaros, ni insectos. Solo el zumbido decreciente de las turbinas del helicóptero y los latidos de mi propio corazón. Miller habló por su radio. Su voz, una orden en voz baja. A todas las estaciones, aquí Alfa actual. Confirmen. 1 por 1. Los 24 confirmamos. Nuestras radios personales funcionaban. Una pequeña burbuja de tecnología en un mundo que parecía haberla rechazado. Kingpin 1. ¿Nos recibe? Preguntó Miller al piloto. Alto y claro, capitán, respondió la voz del piloto metálica en mi oído. Pero no tengo nada más allá de este valle. Es como si estuviéramos en una pecera. Aguantaremos aquí todo lo que podamos, pero si no tenemos noticias suyas en 12 horas, nos vamos. Entendido, dijo Miller. Se volvió hacia nosotros, su rostro sombrío bajo la luz menguante. El sol ya se estaba ocultando tras las enormes crestas boscosas que nos encerraban. Muy bien, equipo Ghost. Vamos a ver quién hay en casa. Avanzamos en formación escalonada, los dos helicópteros a nuestras espaldas como un salvavidas temporal, dejando el claro y adentrándonos bajo el profundo y oscuro dosel de los bosques de Oregón. El camino a Havenwood esperaba. La caminata de 1 milla desde la zona de aterrizaje hasta los límites del pueblo fue la más silenciosa que he hecho en mi vida. El suelo del bosque era una gruesa alfombra de agujas de pino y tierra húmeda que amortiguaba el sonido de nuestras botas. Cada ramita que se partía bajo los pies sonaba como un disparo en el opresivo silencio. Los árboles eran titanes, sus antiguas ramas ocultando el cielo, sumiendo el mundo en un crepúsculo perpetuo. Se sentía como si estuviéramos caminando hacia la tumba de un gigante. Llegamos a las afueras de Havenwood, mientras el anochecer comenzaba a teñir el cielo de púrpura y naranja. El letrero de bienvenida del pueblo, una gran pieza de secuoya tallada, estaba partido por la mitad y decía, «Venid a Haven». El resto yacía en la tierra. La calle principal era una escena de un caos espeluznante y congelado. Un coche patrulla del sheriff, un Ford Crown Victoria, estaba atravesado de lado en la carretera, la puerta del conductor abierta de par en par, el interior acribillado con lo que parecían agujeros de bala, pero también impactos más grandes y profundos. El parabrisas era una telaraña de grietas. Había casquillos de latón esparcidos por el asfalto, brillando bajo la última luz. Pero no había cuerpos, tampoco manchas de sangre. Era como si los participantes del tiroteo simplemente se hubieran desvanecido. «Atentos», murmuró Miller por las radios. «Bravo, tomen el lado oeste de la calle. Alfa, el este. Patrón de búsqueda estándar. Informen de todos los contactos». Nos movimos como espectros, despejando esquinas, con los fusiles en alto. El pueblo era pequeño, una colección de edificios de madera de 2 pisos que albergaban una tienda de ultramarinos, un restaurante, una oficina de correos y hileras de casas modestas. Cada edificio contaba la misma historia: puertas astilladas, ventanas destrozadas, pero muchas también estaban fortificadas.
Gruesos tablones de madera estaban clavados toscamente sobre ventanas y puertas, selladas desde el interior. No era vandalismo, era defensa. «Alguien esperaba un asedio», dijo Rino. Su voz un murmullo grave en mi oído. Nos movimos de casa en casa, vacías, todas. Algunas mostraban signos de una partida apresurada, una comida a medio terminar sobre una mesa, el juguete de un niño caído en un pasillo. Otras eran escenas de violencia, con muebles volcados y profundas marcas de garras de 3 puntas en las paredes y los suelos. Aún así, no había cuerpos. La ausencia de ellos era más aterradora que encontrar una calle llena de cadáveres. Era una violación de las reglas de la violencia. Después de despejar media docena de casas, llegamos a una que era diferente. Estaba cerrada a cal y canto. Cada ventana estaba cubierta con tablones, los huecos sellados con lo que parecía masilla. La puerta principal estaba reforzada con una gruesa lámina de acero. Era un búnker improvisado. A medida que nos acercábamos, vi movimiento. Un destello de movimiento en una diminuta mirilla del tamaño de una moneda de 10 centavos, perforada a través de uno de los tablones que cubrían una ventana del segundo piso. Alguien nos estaba observando. «Alfa Actual, aquí Nash», susurré en mi micrófono. «Tenemos un posible civil, segundo piso, esquina noreste. Mantengan la posición», ordenó Miller. Se acercó a la puerta principal, flanqueado por mí y otros 2, Sánchez y Dalton. El resto del escuadrón mantenía la vigilancia, sus fusiles apuntando a la silenciosa casa. Miller levantó el puño y llamó, el sonido anormalmente fuerte. «Soy el capitán Miller del Ejército de los Estados Unidos. Recibimos su llamada de socorro. Estamos aquí para ayudar». Silencio. Luego, la voz de un hombre, áspera y tensa, llegó desde el otro lado de la puerta. «¿No sois ellos?» «No, señor, somos humanos», dijo Miller, su tono paciente. «Necesitamos que abra la puerta para que podamos evaluar la situación». «No», replicó la voz cargada de terror. «No, no lo entienden. No pueden estar ahí fuera. Ahora no. Tienen que entrar. Entren ahora». «Señor, no podemos hacer eso hasta que entendamos a qué nos enfrentamos», dijo Miller. «Abra la puerta». «No voy a abrir esta puerta», graznó el hombre. «¿Oirán? Siempre están escuchando». Vi de nuevo el destello de movimiento en la mirilla de arriba. No solo estaban escuchando, estaban observando cada uno de nuestros movimientos. Miller me miró, una pregunta silenciosa en sus ojos. Asentí levemente. Teníamos que entrar. Este hombre era nuestra única fuente de información. «Señor», dijo Miller, su voz endureciéndose ligeramente. «Mis hombres están a la intemperie y usted me dice que es peligroso. Tengo el deber de protegerlos. O abre esta puerta o la abriremos nosotros. Usted elige». Siguió una larga y tensa pausa. Podíamos oír el débil sonido de cerrojos descorriéndose, de pesadas barras levantándose. La puerta reforzada se abrió con un crujido, lo justo para que un hombre se deslizara. «Entren», siseó, sus ojos desorbitados por el miedo. «Todos ustedes, rápido». Miller hizo un gesto. «Nash, Sánchez, Dalton, conmigo. El resto, mantengan el perímetro, mantengan contacto por radio». Nos deslizamos por la estrecha abertura uno por uno, hacia una oscuridad casi total. La puerta se cerró de golpe tras nosotros, el sonido de cerrojos y barras resonando en el espacio reducido. El aire era denso y viciado, olía a sudor, miedo y aceite de armas. A medida que mis ojos se acostumbraban, lo vi. Era un hombre de unos 50 y tantos años, demacrado y nervudo, con una barba gris descuidada y unos ojos que habían visto demasiado. Sostenía una escopeta de corredera, el cañón apuntando al suelo pero listo para ser levantado en un instante. La casa era una fortaleza, las ventanas selladas, los muebles apilados contra las paredes. Este hombre no solo se escondía, estaba en guerra. «¿Quiénes sois?»,
exigió el hombre, su voz un graznido seco. Sostenía la escopeta con holgura, pero sus nudillos estaban blancos donde agarraba la culata. Su nombre, como descubriría más tarde, era Jed. Por ahora, era nuestro único salvavidas en un pueblo de fantasmas. Soy el capitán Miller. Estos son Nash, Sánchez y Dalton, dijo mi oficial al mando, su voz tranquila y tranquilizadora. Mantuvo las manos visibles, lejos de su fusil. Somos un equipo de operaciones especiales. Vinimos cuando oímos su llamada. Los ojos frenéticos de Jed se movieron entre nosotros cuatro, observando nuestro blindaje corporal, nuestros cascos, nuestras armas. Una pizca de esperanza pareció luchar contra el profundo terror de su rostro. ¿Operaciones especiales? ¿No sois solo soldados rasos? No, señor, confirmó Miller. Jed dejó escapar un largo y tembloroso suspiro y finalmente bajó la escopeta, apoyándola contra una pared. Quizás entonces tengáis una oportunidad. Hizo un gesto vago hacia la habitación fortificada. Los otros, el sheriff y sus ayudantes, no la tuvieron. Nos condujo más adentro de la casa, a una sala de estar donde una única linterna a pilas proyectaba sombras largas y danzantes. El lugar era un arsenal. Rifles de caza y escopetas se alineaban en las paredes, y cajas de munición estaban apiladas en el suelo como leña. ¿Qué pasó aquí, Jed?, preguntó Miller, usando el nombre que había ofrecido al dejarnos entrar. ¿Qué se llevó al sheriff? ¿De qué se esconde todo el mundo? Jed se hundió en un sillón gastado, pasándose una mano temblorosa por su cabello ralo. Llegaron hace una semana. Al principio solo eran sonidos. Un chillido en el bosque por la noche. La gente pensaba que era un puma, quizás un oso. Luego, el ganado empezó a desaparecer. Vallas destrozadas, pero sin huellas. Nada que un hombre pudiera identificar de todos modos. Hizo una pausa, tragando saliva con dificultad. La primera persona que se llevaron fue al viejo Hemlock. Vivía en las afueras del pueblo. Su perro no paraba de ladrar una noche. A la mañana siguiente, la puerta de su casa estaba arrancada de cuajo. La casa destrozada. Ni rastro de él. El sheriff Tanner fue a investigar. Dalton cambió de peso. El sonido de su equipo anormalmente fuerte en la habitación silenciosa. ¿Y qué encontró? Nada, dijo Jed, su voz bajando a un susurro. Esa es la cosa. No dejan nada atrás. Ni cuerpos ni sangre. Simplemente te llevan. Sus ojos parecían atormentados. Esa noche vinieron a por el pueblo, todos a la vez. Fue justo después del atardecer. Un sonido, como 1000 alas de cuero batiendo a la vez. Luego empezaron los gritos. Describió una escena del infierno. Criaturas, oscuras y rápidas, descendiendo del cielo y de los árboles. Se movían con una velocidad antinatural, un torbellino de alas coriáceas y garras afiladas como cuchillas. Rompieron ventanas, destrozaron puertas. El sheriff Tanner y sus 2 ayudantes resistieron en la comisaría, pero fueron arrollados en minutos. Lo oímos todo por la radio, dijo Jed, su mirada distante. Los disparos, los gritos. Las últimas palabras de Tanner fueron: no son animales, son inteligentes. Luego, solo estática. ¿Qué aspecto tienen?, pregunté, mi propio escepticismo comenzando a deshilacharse. Las marcas de garras que habíamos visto en las paredes, las ventanas destrozadas, todo empezaban a encajar. Como demonios escupidos de la tierra, respondió Jed, mirándome directamente a los ojos. Miden hasta la cintura, pero reptan, trepan y vuelan. Piel como cuero gris, toda arrugada y dura. Sin ojos que yo pudiera ver. Solo una gran boca llena de dientes como agujas. Y las alas. Son parte de sus brazos, como las de un murciélago. Los llamamos chilladores, por el ruido que hacen antes de atacar. Sánchez resopló en voz baja. ¿Monstruos voladores? Señor, con todo el respeto, ¿eso suena a locura? Lo sé, espetó Jed, su miedo convirtiéndose en ira.
Yo también pensaría que estoy loco si no los hubiera visto arrastrar a mi vecino, Bill Peterson, directamente desde la ventana de su dormitorio. Gritaba llamando a su esposa. Arrancaron todo el marco de la ventana de la pared. Miller levantó una mano silenciando a Sánchez. ¿Cuándo están activos? Sobre todo de noche, dijo Jed, su ira desinflándose de nuevo en agotamiento. La noche es cuando cazan. Pululan por las calles. Cualquiera que sea sorprendido fuera, desaparece. Durante el día son menos audaces. Se quedan en las sombras, en lo profundo del bosque, pero no se engañen. No es seguro ahí fuera, ni siquiera a la luz del sol. Siempre están observando. Explicó que las pocas docenas de supervivientes estaban atrincherados en sus casas como él. Por la noche, se retiraban a sus sótanos y bodegas, rezando para que las criaturas no encontraran una forma de entrar. A pesar de las pruebas y del puro terror en los ojos de Jed, una parte de mí, el soldado entrenado y lógico, todavía se resistía. Los monstruos no eran reales. Esto tenía que ser algún tipo de histeria colectiva, quizás provocada por un nuevo tipo de animal, o gente enloquecida por alucinógenos. El capitán Miller parecía compartir mi conflicto interno. Su rostro era una máscara de calma profesional, pero podía verle procesando, sopesando las realidades tácticas contra una historia que pertenecía a una novela de terror. «De acuerdo», dijo Miller finalmente, su voz firme, devolviéndonos a la misión. «No podemos operar basándonos en mitos. Necesitamos confirmación, y necesitamos restablecer el contacto con el mando». Se volvió hacia mí. «Nash, ponte a la radio. Dile a Pierce que consolide su escuadrón en la casa de enfrente. Nos quedamos aquí por ahora. Pero no voy a enviar a mis hombres a una casa de fantasmas basada en la historia de un solo hombre». Volvió a mirar a Jed. «Agradecemos su información, señor, pero necesito verlo por mí mismo». Luego se volvió hacia nosotros tres. «Dalton, quédate aquí con Jed. Mantén esta casa segura. Sánchez, Nash, venís conmigo. Volvemos a la zona de aterrizaje». Se me heló la sangre. «¿De vuelta por el bosque, señor? Es casi de noche». «Ese es el punto», dijo Miller con la mandíbula apretada. «Si hay algo ahí fuera, quiero saberlo ahora. Los pilotos son nuestro único enlace con el mundo exterior. Necesitamos hacerles llegar un mensaje, que transmitan nuestra situación al mando y soliciten respaldo y análisis inmediato. No vamos a luchar contra murciélagos en la oscuridad. Vamos a obtener respuestas», comprobó su fusil. «En marcha. Estamos perdiendo las horas de luz». El camino de vuelta a la zona de aterrizaje fue una bestia completamente diferente. El sol se había puesto por completo, sumiendo el bosque en una oscuridad profunda y primigenia. Nuestras gafas de visión nocturna teñían el mundo de un verde fosforescente y espeluznante. Cada árbol parecía un centinela acechante. Cada susurro de hojas era una amenaza potencial. El silencio opresivo de antes había desaparecido, reemplazado por un zumbido bajo y chirriante, que parecía venir de las copas de los árboles, justo en el límite del oído. Era el sonido de un bosque que estaba despierto y observando. «Manténganse juntos», crepitó la voz de Miller en nuestros oídos, un mero susurro. «Dispersión de 3 metros. No dejen de vigilar». Sánchez estaba a mi derecha, sus movimientos tensos y controlados, pero podía sentir la tensión que irradiaba de él. Mi propio fusil se sentía resbaladizo por el sudor en mi agarre. Las palabras de Jed resonaban en mi mente. «Vuelan. Se quedan en las sombras». Estábamos caminando por un mundo de sombras. Estábamos a unos 100 metros del claro cuando empezó el sonido. Era un chillido agudo, el mismo de la llamada de socorro, pero más cercano, más claro, y multiplicado por una docena. Fue seguido instantáneamente por el ladrido entrecortado de un fusil. «Kingpin 1, informe», gritó Miller en su radio echando a correr. La voz del piloto respondió, tensa por el pánico, sobre el sonido de los disparos y el metal rasgándose. «Estamos bajo ataque. Hostiles en los árboles. Están por todas partes».
Kingpin 2 está despegando, apártense. Salimos de la línea de árboles y entramos en el claro. La escena era un puro caos. Uno de los Black Hawks, Kingpin 1, estaba infestado. Al menos 10 de las criaturas que Jed había descrito trepaban por su fuselaje. Eran horribles, tal como había dicho. Cuerpos grises y demacrados de la altura de la cintura, con extremidades anormalmente largas, que terminaban en garras de aspecto malvado. Sus brazos estaban conectados a sus torsos por una membrana de piel coriácea, formando unas alas grotescas. Se movían con una velocidad espasmódica, de insecto. Sus rostros sin ojos apuntando hacia la cabina, mientras desgarraban el fuselaje del helicóptero con sus garras. El piloto disparaba su arma de servicio a través de la ventana rota de la cabina, los fogonazos iluminando el frenesí por una fracción de segundo cada vez. Vi a uno de los chilladores echarse hacia atrás y estrellar su cabeza contra el cristal restante, su ancha boca de dientes de aguja abierta de par en par. «¡Abran fuego!», gritó Miller. Nos arrodillamos y abrimos fuego. El mundo estalló en ruido. Nuestros M4 rugieron, escupiendo trazadoras que surcaban la oscuridad teñida de verde. Las balas impactaban en las criaturas con golpes húmedos y sólidos. Eran duros, pero no a prueba de balas. Uno chilló y cayó del techo del helicóptero, su ala destrozada. Otro recibió una ráfaga de 3 disparos en el pecho y se desplomó en un montón. Pero por cada 2 que caían, 4 más parecían salir de los bosques circundantes para tomar su lugar. Eran rápidos, increíblemente rápidos. Sobre nosotros, el segundo Black Hawk, Kingpin 2, ascendía, su reflector cortando un cono frenético a través de la oscuridad. Sus motores rugían mientras el piloto le daba toda la potencia tratando de escapar, pero no fue lo suficientemente rápido. 3 de los chilladores en el suelo se lanzaron repentinamente al aire. No volaban como pájaros. Se lanzaban y planeaban, usando sus poderosas piernas para saltar 30 o 40 pies hacia el cielo. Sus alas atrapando el aire para llevarlos hacia adelante en un arco aterrador y descendente. Se estrellaron contra el rotor de cola de Kingpin 2, con crujidos nauseabundos de metal y hueso. El helicóptero inmediatamente giró sin control. El grito del piloto se cortó abruptamente mientras el helicóptero se inclinaba bruscamente, su rotor principal cortando las copas de los pinos. Se desvió de lado, una bestia de metal moribunda, y se estrelló en el denso bosque a 1/4 de milla de distancia. El impacto fue un estruendo ensordecedor de metal torturado, seguido de una brillante bola de fuego naranja que iluminó todo el valle por un segundo horrible. Luego, el silencio. Los chilladores que atacaban a Kingpin, uno chillaron al unísono, un sonido triunfante y espeluznante, y se fundieron de nuevo en la oscuridad del bosque, dejándonos solos en el claro con el helicóptero muerto. Estábamos en shock. Nuestro transporte de salida, nuestro único enlace con el mundo exterior, era una pira ardiente en el bosque. El otro helicóptero era una tumba. «De vuelta al pueblo», dijo Miller, su voz dura como el pedernal, sin traicionar nada del horror que todos sentíamos. «¡Ahora! ¡Muévanse!». No necesitaron decírnoslo 2 veces. Nos dimos la vuelta y corrimos, no una retirada táctica, sino una carrera a toda velocidad, impulsada por la adrenalina, de vuelta a través del bosque. No nos importaba el ruido que hacíamos. Lo único que importaba era poner distancia entre nosotros, y ese claro. Irrumpimos de nuevo en la calle principal de Havenwood, jadeando. Las luces estaban encendidas en la casa de enfrente de la de Jed. El teniente Pierce y el equipo Bravo habían seguido sus órdenes. «Pierce, ¿me recibes?», ladró Miller en su micrófono. «Alto y claro, capitán». La voz de Pierce era tensa. Vimos la bola de fuego. «¿Qué demonios está pasando?». «El civil tenía razón», dijo Miller, su voz sombría. «Los hostiles son reales y acaban de derribar nuestros 2 pájaros. Estamos atrapados. Atrincheren en su posición. Tomamos esta casa. Vamos a establecer un puesto de mando aquí. A partir de este momento, estamos en una postura defensiva».
Nadie sale después del anochecer. ¿Entendido? Entendido, respondió Pierce. Nos amontonamos de nuevo en la casa de Jed, cerrando y atrancando la puerta reforzada tras nosotros. El resto del escuadrón Alfa nos miró, sus rostros pálidos, sus preguntas muriendo en sus labios cuando vieron la expresión de nuestros ojos. Dalton simplemente negó con la cabeza lentamente. Jed estaba de pie junto a la ventana tapiada, mirando a través de una pequeña grieta. «¿Ahora los ve, verdad, capitán?», preguntó, su voz desprovista de cualquier triunfo. Miller se acercó a la ventana y miró hacia la calle oscura y silenciosa. No dijo nada durante mucho tiempo. Finalmente, se volvió hacia nosotros, su rostro una máscara de furia fría y determinación sombría. «Tenía razón», dijo Miller, su voz baja y peligrosa. «Aquí no somos los cazadores, somos el cebo». El shock de perder los helicópteros se posó sobre nosotros como un peso físico, denso y sofocante. Éramos 24 operadores, armados hasta los dientes, atrapados en un pueblo olvidado y rodeados de monstruos que acababan de derribar nuestro apoyo aéreo del cielo como si fueran moscas. La misión había cambiado. Ya no se trataba de evaluación, se trataba de supervivencia. Miller convocó un consejo de guerra en la sala de estar de Jed. Yo, Rhino, nuestro médico Doc Evans y Miller representábamos al escuadrón Alfa, mientras que Pierce y su sargento vinieron de la casa de enfrente, una carrera angustiosa de 50 pies a través del espacio abierto. «Nuestra situación es crítica», comenzó Miller, su voz tensa. «No tenemos comunicaciones de largo alcance, no tenemos transporte. El mando cree que estamos en un reconocimiento de 12 horas. Ni siquiera se darán cuenta de que hemos desaparecido hasta dentro de otras 8 horas, e incluso entonces, una operación de rescate tardará en movilizarse. Estamos completamente solos». El teniente Pierce, con el rostro sombrío, añadió: «Tenemos munición para un tiroteo sostenido, quizás 2, no para un asedio prolongado. Necesitamos un nuevo plan». «Está el ayuntamiento», intervino Jed desde su rincón, donde había estado escuchando en silencio. «Es el edificio más antiguo de Havenwood, cimientos de piedra, muros gruesos, y lo que es más importante, tiene el centro de comunicaciones de emergencia del pueblo en el sótano. Es una vieja radio de onda corta, de tipo militar de la Guerra Fría. El sheriff Tanner la mantenía. Decía que si el mundo entero se iba al infierno, Havenwood todavía podría pedir ayuda. Tiene su propio generador». Todos los ojos se volvieron hacia él. Una chispa de esperanza en la oscuridad. «Es nuestra única oportunidad», decidió Miller. «Si podemos hacer funcionar esa radio, podremos eludir lo que sea que esté bloqueando la señal de satélite y enviar un mensaje. Es una posibilidad remota, pero es la única que tenemos». «El ayuntamiento está a 6 manzanas de aquí, al otro lado de la plaza», dijo Pierce, trazando una línea en un polvoriento mapa del pueblo que Jed había proporcionado. «Es un camino recto por la calle principal, pero eso es una zona de muerte, sin cobertura». «Tendremos que movernos al amanecer», dijo Miller. «Es demasiado arriesgado intentarlo en la oscuridad». Jed negó con la cabeza. «Tampoco querrán estar fuera cuando salga el sol. Se esconden en los árboles, en las sombras entre los edificios. Usted mismo lo dijo, capitán. Los vimos atacar los helicópteros cuando el sol apenas se había puesto. Creo que su llegada los agitó. El ruido de esos helicópteros fue como patear un nido de avispas. Estarán activos. Entonces nos abriremos paso a la fuerza», gruñó Rhino, palmeando el costado de su M240. «Esperaremos al amanecer», ordenó Miller su decisión final. «Es una orden. Por ahora, reforzamos nuestras posiciones y establecemos turnos de guardia. Nadie dormirá de verdad. Quiero ojos en cada ventana, cada segundo». A medida que la noche se profundizaba, el pueblo cambió. Una sinfonía escalofriante de sonidos de correteos y arañazos comenzó a resonar desde las calles. A través de las diminutas mirillas de las barricadas, los observamos. Los chilladores emergieron de los callejones oscuros,
y de los profundos bosques que bordeaban el pueblo. Se movían con un andar saltarín y antinatural, sus largos brazos a veces utilizados como patas delanteras, dándoles un horrible aspecto de araña. Pululaban por las calles, investigando casas, probando defensas. Los vimos arrancar los tablones de una ventana de una casa calle abajo, entrando como una marea de pesadillas. No siguieron gritos. La casa probablemente ya estaba vacía. Jed nos había dicho que la policía local había sido de las primeras en caer, sus casas atacadas. Estas cosas eran inteligentes. Estaban eliminando primero las mayores amenazas. Pasaron las horas. La tensión en nuestra fortaleza improvisada era lo suficientemente espesa como para ahogar. Entonces, uno de ellos se separó de la manada. Corrió a grandes zancadas por la calle, directamente hacia nuestra casa. Era silencioso, un fantasma gris en la penumbra. Se detuvo en la base del porche, su rostro sin ojos inclinado hacia arriba como si olfateara el aire. «¿Sabe que estamos aquí dentro?», susurró Sánchez, su fusil apuntando a la criatura. «No disparen», ordenó Miller por las radios. «No revelen nuestra posición exacta a menos que sea necesario». La criatura saltó al porche con un solo movimiento fluido. Se arrastró hasta una ventana de la planta baja, una que Jed no había tenido tiempo de reforzar por completo. Estaba tapiada, pero no sellada herméticamente. La criatura introdujo sus largas garras en forma de aguja en una grieta y comenzó a tirar. La madera gimió en protesta. Con un último y violento tirón, el tablón se partió. La criatura introdujo su cuerpo horriblemente flexible a través del estrecho hueco y cayó dentro de la casa. En el comedor, justo en la habitación de al lado, oímos el cliqueteo de sus garras en el suelo de madera. «¡Ilumínenlo!», ordenó Miller. Rino era el que estaba más cerca. Dobló la esquina hacia el comedor y encendió la linterna montada en su arma. El haz de luz atrapó a la criatura a mitad de zancada. Era Manan aún más espantosa de cerca. Su piel era de un gris moteado y estaba tensa sobre un esqueleto. Sus extremidades tenían demasiadas articulaciones. La cabeza estaba dominada por una boca ancha y sin labios, que se abrió en un gruñido silencioso, revelando hileras de dientes negros y afilados como agujas. No tenía ojos, solo piel lisa y estirada sobre su rostro. Retrocedió ante la luz, siseando, y luego se abalanzó. Rino abrió fuego. La M240 rugió en el espacio confinado, el sonido ensordecedor. La pura fuerza de las balas de 7,62 milímetros estrelló a la criatura contra la pared, abriendo agujeros del tamaño de un puño en su torso. Convulsionó, un fluido negro y viscoso salpicando el papel pintado. Pero antes de morir, arqueó la espalda y emitió un sonido que nos atravesó los huesos. Un chillido de alta frecuencia y ensordecedor que vibró a través del suelo y en nuestros dientes. No era un grito de dolor, era una alarma. La criatura se deslizó por la pared, un montón de miembros muertos y temblorosos. El silencio que siguió a su chillido de muerte fue más aterrador que el ruido. «¿Qué ha sido eso?», preguntó Doc Evans, su voz temblando ligeramente. Desde fuera, un chillido de respuesta resonó en la noche. Luego otro y otro. Pronto, el aire se llenó de ellos, un coro de rabia alienígena convergiendo en nuestra posición. «Oh Dios», susurró Jed, su rostro ceniciento. «Los ha llamado. Los ha llamado a todos». Miller ya estaba en la radio, su voz una cuchilla de hielo. «Pierce, saben que estamos aquí. Todas las posiciones, prepárense para repeler un abordaje. Ya vienen». El chillido de la criatura moribunda actuó como una campana para la cena para cada pesadilla en Havenwood. Los gritos de respuesta desde fuera no fueron solo una contestación, fueron una declaración de guerra. Los sonidos de correteo se multiplicaron, acercándose desde todas las direcciones. Era el sonido de una ola preparándose para romper. «¡Todas las ventanas!», bramó Miller. «Vigilen el segundo piso. Pueden trepar». Nos dispersamos por la planta baja de la casa, cada hombre tomando una ventana barricada.
mirando a través de las pequeñas mirillas que Jed había perforado. La calle ya no estaba vacía. Era un río de cuerpos grises y espasmódicos. Docenas de ellos. Pululaban hacia nuestra casa y la de enfrente, donde el equipo Bravo estaba atrincherado. El primer impacto fue como un accidente de coche. Un chillador se lanzó desde el medio de la calle y se estrelló contra una ventana del segundo piso con fuerza suficiente para romper el cristal y astillar los tablones detrás de él. Luego otro golpeó y otro. El sonido de sus garras arañando el revestimiento de madera era como 1.000.000 de ratas gigantes tratando de abrirse paso a mordiscos. «¡Bravo! ¿Están en combate?», ladró Miller por las radios. «¡Afirmativo!», respondió la voz de Pierce, puntuada por el rugido de los disparos. «Los tenemos encima. Están tratando de subir al tejado». Entonces se desató nuestro propio infierno. El marco de una ventana en el lado opuesto de la sala de estar explotó hacia adentro, rociando la habitación de astillas y cristales, mientras dos criaturas se colaban por la abertura simultáneamente. «¡Contacto! ¡Sala de estar!», gritó Dalton. La habitación estalló en ráfagas controladas de fuego automático. Los fogonazos iluminaban estroboscópicamente el caos. Las criaturas eran increíblemente rápidas, zigzagueando para evitar nuestro fuego. Una cayó, su cabeza vaporizada por una ráfaga de Sánchez, pero la otra saltó al techo, sus garras hundiéndose en el yeso, y correteó por él como un lagarto demoníaco. Se dejó caer detrás de nuestro sofá, y por un segundo aterrador, la perdimos. Rhino resolvió ese problema apuntando su M240 y disparando una ráfaga larga y sostenida directamente a través del mueble. El sofá explotó en una nube de relleno y tapicería destrozada. La criatura, o lo que quedaba de ella, fue aniquilada. «¡Están en el porche!», grité, viendo una masa de ellos apilándose contra la puerta principal. El acero reforzado gemía bajo su peso combinado. No solo eran fuertes, estaban coordinados. La casa gritaba, la madera se astillaba, el yeso se agrietaba y toda la estructura gemía bajo el asalto. Por encima del estruendo, podía oír el rugido constante y rítmico de los fusiles del equipo Bravo desde el otro lado de la calle. Estaban devolviendo el golpe con la misma moneda, su fuego derribando a los chilladores que intentaban cruzar el terreno abierto. Estaban proporcionando fuego de cobertura, desviando parte de la atención de nosotros. Pero había demasiados. Por cada uno que abatíamos a través de una ventana rota, 2 más ocupaban su lugar, trepando sobre los cuerpos de sus muertos. «¡Control de munición!», gritó Miller. «¡Me quedan 4 cargadores!», anunció Sánchez. «¡5!», grité yo. «Me estoy quedando sin munición, Capi», añadió Rhino su ametralladora, nuestro activo más pesado, comenzando a agotarse. Éramos soldados profesionales, entrenados para la intensidad del combate, pero esto era diferente. Esto no era un tiroteo, era un exterminio. Y nosotros éramos los que estábamos siendo exterminados. Las criaturas eran implacables, lanzándose contra nuestras defensas con un fervor suicida que desafiaba toda lógica. No intentaban preservarse, solo querían entrar. Un horrible y desgarrador estruendo vino de arriba. «¡Han entrado! ¡Segundo piso!», gritó una voz por la radio. Era uno de nuestros hombres, Jenkins. La transmisión terminó en un gorgoteo húmedo y un chillido. «¡Jenkins ha caído!», gritó Doc Evans. Los sonidos de arriba eran aterradores. Los golpes sordos de cuerpos contra las paredes. El chillido de las criaturas y los desesperados y decrecientes disparos de un arma de servicio. «¡Están atravesando el techo!», gritó Dalton, señalando hacia arriba. El yeso sobre nosotros se estaba agrietando, abombándose hacia abajo. Una larga garra de 3 dedos lo atravesó, luego otra. Estábamos siendo acorralados, atrapados entre el asalto en la planta baja y la nueva amenaza desde arriba. Estábamos perdiendo la casa. Miller tomó la decisión. Su voz cortó el caos. Un punto de autoridad absoluta en la locura arremolinada. «¡Repliéguense! ¡Repliéguense al sótano! ¡Ahora!». Pierce,
Rompemos el contacto. Atrinchérense y lleven a sus hombres a una bodega. Es una orden. Copiado, Alfa. Buena suerte, respondió Pierce, su voz tensa. Rhino, fuego de cobertura en la escalera principal, ordenó Miller. Todos los demás, muévanse. ¡Vamos, vamos, vamos! Rhino soltó un rugido y giró, desatando un torrente de plomo por la escalera principal, justo cuando 3 chilladores comenzaban a descender. El pasillo se convirtió en una picadora de carne. Nos compró los preciosos segundos que necesitábamos. Nos apresuramos hacia la puerta del sótano, arrastrando cajas de munición con nosotros. Fui uno de los últimos en pasar, girándome para disparar una ráfaga a una criatura que se estaba colando por la ventana de la cocina. Chilló y retrocedió. «¡Adentro, Nash!», gritó Miller, tirando de mí a través de la puerta. Cerramos de golpe la gruesa puerta de roble justo cuando la primera de las criaturas de arriba llegó al pie de la escalera. Podíamos oírlas, una turba chirriante y furiosa, justo al otro lado. Forcejeamos con un pesado cerrojo de hierro de nuestro lado de la puerta, encajándolo en su sitio. Inmediatamente, las criaturas comenzaron a golpear contra ella, sus garras astillando la madera. Nos sumergimos en la oscuridad mohosa del sótano, nuestras linternas cortando haces frenéticos a través de la penumbra. Los sonidos de arriba eran los de una casa entera siendo destrozada. Las criaturas estaban en un frenesí, destrozando muebles, arañando las paredes, sus chillidos de rabia y frustración resonando hasta nosotros. Apoyamos una pesada estantería contra la puerta, un gesto inútil, pero era todo lo que podíamos hacer. Éramos 11 hombres ahora, acurrucados en un sótano húmedo de paredes de piedra, escuchando a los monstruos que se habían apoderado de nuestro mundo, atrapados, enterrados vivos. Y la noche estaba lejos de terminar. La noche en aquel sótano fue la más larga de mi vida. Nos sentamos en la oscuridad húmeda y mohosa, escuchando. Los sonidos del piso de arriba eran un tormento incesante. El chillido de las criaturas, el astillarse de la madera, los golpes sordos de ellos lanzándose contra las tablas del suelo justo sobre nuestras cabezas. Sabían que estábamos allí abajo. Simplemente no podían llegar a nosotros. La furia en sus gritos era palpable. Nos sentamos en silencio con los fusiles listos, cada hombre perdido en su propio infierno privado. En algún momento antes del amanecer, la cacofonía comenzó a disminuir, retirándose con la oscuridad hasta que una quietud antinatural cayó de nuevo sobre la casa. Cuando los primeros rayos de sol atravesaron la mugrienta ventana del sótano, se sintió como una resurrección. «Muy bien», dijo Miller con la voz ronca. «Veamos qué queda». Despejamos la puerta del sótano con cautela. La casa estaba completamente destrozada. Los muebles estaban hechos añicos, el papel pintado hecho jirones y profundos y viciosos surcos marcaban cada superficie. El lugar parecía como si un huracán hubiera pasado por dentro. Los cuerpos de las criaturas que habíamos abatido habían desaparecido. Al igual que la gente del pueblo, no dejaban nada atrás, ni siquiera a sus propios muertos. «Despejen la planta baja, luego la segunda», ordenó Miller. «Muévanse en parejas, sean exhaustivos. Podrían haber dejado rezagados». Doc Evans y yo tomamos la cocina. Estaba destruida. Pero mientras escaneábamos la habitación, noté una forma oscura acurrucada en la profunda sombra de una despensa destrozada. Estaba perfectamente quieta. «Tengo uno», susurré, levantando mi fusil. «Espera», dijo Doc. «¿Está muerto?» Parecía muerto. Estaba acurrucado en una bola apretada, inmóvil. Nos acercamos lentamente, nuestros fusiles apuntándole. Lo empujé con el cañón de mi M4. Explotó en un estallido de movimiento. No estaba muerto, estaba inactivo. Se desenroscó con una velocidad cegadora, un borrón gris de garras y dientes, y se lanzó directamente hacia Doc. Él gritó de sorpresa y dolor mientras se estrellaba contra su pecho, derribándolo hacia atrás. Sus mandíbulas chasquearon a centímetros de su cara. No dudé.
Disparé una ráfaga de 3 disparos directamente en la espalda de la criatura. Convulsionó violentamente y quedó inerte, su sangre negra empapando la parte delantera del chaleco de Doc. «¿Doc? ¿Estás herido?», gritó Miller, entrando corriendo en la habitación con otros 2 hombres. «Estoy bien», gruñó Doc, apartando a la criatura muerta de encima. El chaleco absorbió el impacto. Se miró el brazo. «Pero el maldito me ha alcanzado». 3 profundos cortes recorrían su antebrazo, sangrando profusamente. Las garras habían atravesado su camisa de combate. «Solo un rasguño», dijo, pero su rostro estaba pálido. Inmediatamente sacó su botiquín y comenzó a desinfectar la herida. Una criatura que no deja cuerpos. Solo Dios sabía qué tipo de enfermedades portaba. Una vez que Doc estuvo atendido, terminamos nuestro barrido. En el segundo piso fue donde encontramos lo que quedaba de Jenkins. No era mucho, solo sus placas de identificación en un charco oscuro y pegajoso junto a su fusil destrozado. Las recogimos en silencio. Miller se puso a la radio. «Pierce, informe». «Estamos vivos», llegó la respuesta. «Perdimos a 2 hombres, Peterson y Gray. La casa está destrozada. Pasamos la noche en la bodega». «¿Cuál es el plan, capitán?» «El plan no ha cambiado», dijo Miller, su voz dura como el hierro. «Vamos a ese ayuntamiento. Vamos a por esa radio. Equípense, nos movemos en 5. Nos reagrupamos fuera. Ambos escuadrones, ahora reducidos a 21 hombres en total». La calle estaba tranquila, bañada por la pálida luz de la mañana. El aire estaba quieto. Era una calma engañosa, del tipo que viene después de una tormenta. Pero todos sabíamos que la tormenta no había terminado. «Bravo, tomen el lado izquierdo de la calle», ordenó Miller. «Alfa, el derecho. Avance por saltos con cobertura. Muévanse lenta y deliberadamente. Ojos en todas partes. Tejados, callejones, ventanas». Comenzamos la lenta y tensa marcha por la calle principal. El silencio era desconcertante. Pasamos junto a coches destrozados y escaparates rotos. El único sonido era el crujido de nuestras botas sobre cristales rotos. Habíamos avanzado unas 3 manzanas, la tensión aumentando con cada paso. Estábamos expuestos, vulnerables. Estábamos pasando por un estrecho callejón entre la tienda de ultramarinos y una panadería cuando sucedió. «¡Contacto! ¡A la izquierda!», gritó alguien de Bravo. 2 chilladores surgieron de la sombra del callejón, corriendo a toda velocidad. No volaban, esprintaban. Sus poderosas piernas devorando la distancia en un borrón de movimiento. Corrían pegados al suelo, lo que los convertía en blancos difíciles. El equipo Bravo reaccionó al instante, un muro de fuego disciplinado. Una de las criaturas fue acribillada en el pecho y dio varias volteretas, deteniéndose con un derrape sobre el asfalto. La segunda era más lista. Viró bruscamente a la derecha, directamente hacia nosotros. «Alfa, ataquen», gritó Miller. La M240 de Rhino cobró vida con un rugido, masticando la calle donde la criatura había estado un segundo antes. Pero era demasiado rápida. Saltó, cubriendo 20 pies de terreno, y aterrizó en el capó de una camioneta oxidada, sus garras chirriando sobre el metal. Se preparó para saltar de nuevo, directamente hacia nuestras filas. Tenía un tiro claro. Levanté mi fusil, apunté a su pecho y apreté el gatillo. Mis 3 disparos le dieron en el centro. Se tambaleó, emitió un gruñido silencioso y odioso. Y luego Sánchez le metió otra ráfaga en la cabeza. Se derrumbó, cayendo de la camioneta a la calle con un golpe húmedo. «¡Muévanse!», ordenó Miller. «No les den tiempo a reagruparse». Corrimos las 2 últimas manzanas, sin parar, sin mirar atrás. El ayuntamiento se alzaba ante nosotros. Era un edificio antiguo e imponente, hecho de piedra gris oscura con un pequeño campanario. Parecía más una fortaleza que un edificio municipal. Sus ventanas estaban oscuras y vacías. Nos apilamos junto a las pesadas puertas de roble. Rhino le dio una patada sólida.
No se movió. Está atrancada desde dentro, gruñó. Carga de demolición, dijo Miller. Uno de los hombres de Bravo colocó una pequeña carga de C4 en la cerradura. Nos pusimos a cubierto. La explosión fue seca y fuerte, resonando por la calle vacía. Voló el mecanismo de la cerradura en pedazos. Entramos en tropel, dispersándonos, despejando el vestíbulo de entrada. El aire nos golpeó de inmediato. Era espeso, empalagoso y fétido. Un hedor a osario, a podredumbre y almizcle tan fuerte que me hizo llorar los ojos. El suelo estaba pegajoso bajo mis botas. Y había un sonido, un pulso bajo, húmedo y chirriante, que parecía venir de las profundidades del edificio. Avanzamos más, nuestras linternas cortando la penumbra, y entonces lo vimos. La gran cámara del ayuntamiento, una vez un lugar para reuniones y anuncios, era ahora su colmena. Las paredes estaban cubiertas de una gruesa y pulsante resina orgánica. Colgando del techo y agrupadas en las esquinas, había docenas de vainas coriáceas, como sacos, algunas de las cuales se contraían débilmente, y en el centro de todo, el chirrido era más fuerte. «Dios mío», susurró Pierce, su voz llena de repulsión. «Esto no es solo donde se esconden, aquí es donde crían». No solo habíamos encontrado su escondite, habíamos encontrado el nido. La visión del nido me provocó una oleada de náuseas. Los sacos palpitantes, el hedor fétido, el chirrido de la vida naciente. Era una profanación. Estábamos en el corazón de la infección. «Sáquenos de aquí, capitán», murmuró alguien. La mente de Miller ya estaba trabajando, su rostro una máscara de frío cálculo. «No, no vamos a huir. Vamos a terminar con esto. Aquí mismo». Se volvió hacia mí. «Nash, ponte a la radio. Dime qué hemos recuperado de los restos del helicóptero». Transmití la pregunta a uno de los hombres que habíamos dejado vigilando nuestra retaguardia. La respuesta llegó un minuto después. «Señor, tenemos 4 bloques de C4, una docena de detonadores y unos 30 pies de cordón detonante. También logramos drenar unos 10 galones de combustible, JP8, del tanque auxiliar de Kingpin 1 antes de que lo invadieran». Una sonrisa sombría apareció en los labios de Miller. «Con eso bastará». Recorrió con la mirada la grotesca cámara. «No solo vamos a matarlos, vamos a esterilizar este lugar. Vamos a reducir esta colmena a cenizas». El nuevo plan era simple, brutal e increíblemente peligroso. Íbamos a llenar todo el ayuntamiento de explosivos y convertirlo en una bomba termobárica gigante. «Pierce», ordenó Miller, «toma a tu escuadrón y asegura el perímetro exterior. Dispara a todo lo que se mueva, y quiero decir a todo. No quiero sorpresas mientras colocamos las cargas. El equipo Alfa se encarga de la demolición». El equipo Bravo salió. Su alivio por dejar la repugnante colmena era palpable. Eso nos dejó a los 10 de Alfa dentro, junto con el chirrido y el olor. «Rhino, tú y Sánchez se encargan del combustible», dijo Miller, entregándoles los bidones vacíos. «Empiecen a rociarlo todo, las paredes, los suelos, esos malditos sacos de huevos. Quiero que este lugar quede empapado». Rhino y Sánchez, con los rostros contraídos en una expresión sombría, se pusieron a trabajar, esparciendo el combustible de avión por todas partes. El olor agudo y químico del combustible fue un alivio bienvenido del hedor a podredumbre orgánica. «Doc, Dalton, vienen conmigo», continuó Miller. «Colocaremos las cargas primarias en las columnas de soporte principales. Vamos a derribar todo el tejado. Nash, tú y el resto del equipo extenderán el cordón detonante y colocarán cargas secundarias en los pasillos y la entrada del sótano. Queremos una reacción en cadena. Mi trabajo era preparar el sótano. Tomé a 2 hombres y descendimos los escalones de piedra hacia la oscuridad de abajo. El centro de comunicaciones del que Jet nos había hablado estaba allí, una reliquia de la Guerra Fría, cubierta de la misma resina orgánica que la sala principal. El chirrido era aún más fuerte aquí abajo. No perdimos tiempo buscando más sacos.
Pegamos un bloque de C4 al generador de energía principal y otro contra la base del pilar de soporte central. Extendimos nuestro cordón detonante y salimos de allí. Trabajar con explosivos requiere manos tranquilas y firmes. Es difícil mantener la calma cuando sientes que estás instalando una bomba en la guardería del diablo. Cada sombra parecía moverse. Cada goteo de agua sonaba como una garra sobre la piedra. Estábamos subiendo las escaleras cuando sucedió. 2 chilladores cayeron de un agujero en el techo sobre el hueco de la escalera, aterrizando silenciosamente detrás de nosotros. Solo supimos que estaban allí cuando uno de ellos chilló y saltó sobre la espalda del hombre que estaba detrás de mí, un joven soldado llamado Green. Green gritó mientras las garras de la criatura se clavaban en su espalda y sus dientes chasqueaban en su cuello. Nos dimos la vuelta, pero estaban demasiado cerca para arriesgarnos a disparar el fusil. La segunda criatura se abalanzó sobre mí. Levanté mi M4 como un garrote y lo estrellé contra el costado de la cabeza de la criatura. Se tambaleó hacia atrás con un siseo, dándome el espacio justo. Saqué mi arma de servicio, una Beretta M9, y disparé 2 veces. Los disparos fueron ensordecedores en el hueco cerrado de la escalera. La cabeza de la criatura se echó hacia atrás y se desplomó. El otro hombre conmigo, un sargento llamado Cole, había sacado su cuchillo y lo estaba hundiendo en el cuello del chillador, en la espalda de Green. La criatura se agitó salvajemente, sus garras abriendo profundos surcos en la armadura de Green, antes de que la hoja de Cole encontrara su objetivo y quedara inerte. «Green, ¿estás bien?», grité ayudándole a levantarse. Estoy bien», jadeó, conmocionado pero vivo. Su blindaje corporal le había salvado de lo peor. «¡Vamos!», ordenó Cole. «Saben que estamos aquí abajo». Subimos corriendo el resto de las escaleras y volvimos a la sala principal. Miller y su equipo acababan de terminar de colocar la última de las cargas principales. Rhino y Sánchez habían vaciado los bidones de combustible. Todo el lugar apestaba a JP-8. «¡Cargas listas!», gritó Miller por las radios a Pierce. «¡Nos retiramos! Repliéguense al borde oeste de la plaza del pueblo, a 200 metros. Lo volaremos en 2 minutos». Salimos corriendo por las puertas principales del ayuntamiento hacia la luz del día, sin atrevernos a mirar atrás. El equipo Bravo ya se estaba retirando, estableciendo fuego de supresión sobre formas que se movían en las ventanas de los edificios circundantes. Habían estado ocupados. Corrimos, nuestras botas golpeando el pavimento, el carrete de cordón detonante desenrollándose detrás de mí. Llegamos al punto de repliegue designado, una línea de coches oxidados al otro lado de la plaza, y nos lanzamos a cubierto. Me arrodillé, mis manos temblando ligeramente mientras conectaba el cordón detonante al iniciador electrónico. «¡Todos al suelo!», gritó Miller. «¡Fuego en el hoyo!». Respiré hondo. Protegí el iniciador con mi cuerpo y levanté la cubierta de seguridad. Mi pulgar se cernía sobre el botón rojo que enviaría a todo este maldito edificio de vuelta al infierno. Aplasté mi pulgar contra el botón rojo. Por una fracción de segundo, no pasó nada. Luego, un golpe sordo y profundo sacudió el suelo bajo nuestros pies, como si la tierra misma hubiera gemido de dolor. Las paredes de piedra del ayuntamiento se abombaron hacia afuera, y todas las ventanas del primer piso estallaron en un destello simultáneo de luz naranja. El C4 en el sótano había detonado, encendiendo el vapor de combustible que había saturado todo el edificio. Lo que siguió no fue una explosión, sino una erupción volcánica. Una columna de fuego rugió desde el tejado del ayuntamiento, ascendiendo cientos de pies hacia el cielo. El sonido nos golpeó un segundo después. Un trueno ensordecedor y continuo que rompió las ventanas de todos los edificios de la plaza y martilleó nuestros pechos. La estructura empapada de combustible ardió como una traca, el intenso calor bañándonos incluso a 200 metros de distancia. Chilladores, ardiendo y gritando, salieron disparados del edificio en llamas. Algunos cayeron al suelo, retorciéndose de agonía mientras el fuego los consumía. Otros,
Con sus alas coriáceas en llamas, intentaron volar, convirtiéndose en breves y arqueados cometas de la muerte antes de volver a caer a la tierra. ¡Abran fuego!, ordenó Miller. ¡Disparen a los que huyen! ¡Que no escape ni uno solo! Nos levantamos de detrás de nuestra cobertura y desatamos una disciplinada andanada de fuego. Cualquier criatura que lograra arrastrarse fuera del infierno era abatida al instante. Vertimos plomo en el edificio en llamas, disparando a cualquier forma que se moviera entre las llamas. Era como practicar el tiro al blanco. Una catarsis. Por unos gloriosos momentos, volvimos a ser los cazadores, purgando el mundo de estas pesadillas con fuego y acero. Estábamos vitoreando, un sonido crudo y primario de victoria, cuando el suelo comenzó a temblar. No era la explosión, esto era diferente. Era un temblor profundo y rítmico, como si algo inmenso estuviera caminando hacia nosotros. El fuego en el corazón del ayuntamiento pareció dividirse, y una sombra colosal se alzó desde dentro de las llamas. Los vítores murieron en nuestras gargantas. Era un chillador, pero uno que guardaba con los demás la misma relación que un lobo con un cachorro. Era enorme, fácilmente el doble de la altura de un hombre, su cuerpo grueso con músculos fibrosos y una capa de lo que parecía una armadura quitinosa y oscura, que lo había protegido de lo peor de la explosión. Su cabeza era más grande, su mandíbula más pronunciada y, a diferencia de los otros, tenía ojos, 2 pares, pequeños, rojos, y que brillaban con una inteligencia malévola. Esta era su reina, su alfa, su matriarca. Soltó un chillido que no se parecía en nada a los gritos agudos de su prole. Este fue un rugido profundo y gutural, que sacudió el aire mismo, un sonido de pura y antigua rabia. Salió de las ruinas ardientes del ayuntamiento, ignorando por completo las llamas que lamían su piel blindada. ¡Armas pesadas!, gritó Miller. ¡Concentren el fuego en la cabeza! Rhino, que había recargado su M240, soltó un grito de guerra y abrió fuego. Las balas de la ametralladora pesada que habían destrozado a las criaturas más pequeñas chispearon y rebotaron en el pecho blindado de la matriarca. Apenas pareció notarlo. Dio 2 zancadas masivas hacia adelante, acortando la mitad de la distancia hacia nosotros en un instante. ¡Granadas!, gritó Pierce desde la línea de Bravo. Los hombres quitaron las anillas y lanzaron granadas de fragmentación M67. Explotaron alrededor de los pies de la criatura, levantando tierra y metralla. La matriarca se tambaleó, rugiendo de furia mientras las explosiones arrancaban trozos de sus piernas menos blindadas, pero no cayó. Contraatacó. Bajando su enorme cabeza, abrió sus fauces y vomitó un chorro de un líquido espeso, negro y corrosivo. El chorro describió un arco en el aire y salpicó la parte delantera de un coche de policía que 2 de los hombres de Bravo usaban como cobertura. El metal siseó y se disolvió como azúcar en agua. Los hombres gritaron mientras el ácido devoraba su armadura y su carne. Murieron en segundos. Todos estábamos disparando ahora, un rugido desesperado y continuo de disparos. Vaciamos cargador tras cargador en la bestia, apuntando a sus articulaciones, su cara, cualquier lugar que pareciera vulnerable. Era como intentar detener un tanque con pistolas. Cargó. El suelo tembló con sus pasos. Apartó un coche de un manotazo como si fuera el juguete de un niño. Un fusilero de mi escuadrón, Dalton, fue demasiado lento para apartarse. La enorme mano con garras de la matriarca descendió y simplemente lo borró. «¡Repliéguense! ¡Dispérsense!», ordenó Miller, su voz tensa. «No dejen que nos acorrale». Nos dispersamos, usando los coches destrozados y los escombros ardientes como cobertura, disparando mientras nos movíamos. Esto ya no era una lucha. Era una carrera de pánico por la supervivencia. La bestia era una fuerza de la naturaleza, un motor de destrucción imparable. Vi a Doc Evans y a Sánchez trabajando juntos. Sánchez establecía fuego de supresión en su cara, obligándola a retroceder, mientras Doc, con su propio fusil vacío,
Corría hacia los restos ardientes del helicóptero que habíamos visto antes. Volvió arrastrando algo. Un Lao, un arma antitanque ligera que teníamos guardada para emergencias. «Rhino, Nash, cúbranme», gritó Doc. Rhino y yo establecimos un fuego cruzado aniquilador sobre la cabeza de la matriarca. Rugió y protegió su cara con uno de sus enormes brazos, dándole a Doc la oportunidad que necesitaba. Se echó el lanzacohetes al hombro, la explosión trasera levantando una nube de polvo, mientras el cohete surcaba la plaza. El cohete impactó a la matriarca de lleno en el pecho. La carga hueca estaba diseñada para perforar blindaje, y lo hizo. La explosión no fue grande, pero fue concentrada. Abrió un agujero humeante y enorme en la placa pectoral de la criatura. La matriarca se tambaleó hacia atrás, un rugido herido y agonizante brotando de su garganta. Sangre negra manaba de la herida. No estaba muerta, pero estaba herida. Gravemente. Enfurecida, fijó sus 4 ojos rojos y brillantes en Doc Evans y cargó contra él, pero ahora era más lenta, herida y sangrando. «¡Ahora!», gritó Miller. «¡Todos! ¡A la herida! ¡Vacíen los cargadores!». Era nuestra última y desesperada oportunidad. Convergimos, ignorando nuestra propia seguridad, y vertimos hasta la última bala que nos quedaba en el agujero humeante del pecho de la matriarca. Durante unos segundos, el aire fue un muro sólido de plomo. El sonido de nuestro fuego combinado fue un único y continuo rugido. La criatura gigante se detuvo en seco a pocos pies de Doc. Se quedó allí por un largo momento, tambaleándose, su sangre vital brotando a borbotones sobre la calle. Intentó levantar la cabeza para un último chillido, pero solo salió un sonido húmedo y gorgoteante. Luego, con la lenta y pesada finalidad de un rascacielos al derrumbarse, se estrelló contra el suelo, sacudiendo toda la plaza del pueblo por última vez. Silencio. El único sonido era el crepitar del ayuntamiento en llamas y los jadeos irregulares y desesperados de los supervivientes. Habíamos ganado, pero mientras miraba a mi alrededor, a los muertos, a los heridos, a nuestras armas gastadas y cargadores vacíos, no se sentía para nada como una victoria. En el silencio ensordecedor que siguió a la caída de la matriarca, sucedió algo extraño. Mis auriculares, que habían estado llenos de nada más que charlas locales y estática durante lo que pareció una eternidad, de repente crepitaron con una voz débil y distante. «Pito, aquí mando Skyfire a cualquier elemento del equipo Ghost. ¿Me reciben? Hemos perdido el contacto». «Acuse recibo. Cambio», era el mando. La señal era débil, enterrada en estática, pero estaba allí. «Aquí, Alfa Actual», dijo el capitán Miller, su voz ronca y áspera mientras buscaba a tientas su radio. Prácticamente cayó de rodillas junto al Leviatán muerto. «Mando Skyfire. Melen, repito, aquí equipo Ghost Alpha Actual. ¿Cómo me reciben?» La voz volvió, más fuerte esta vez, teñida de incredulidad. «Alpha Actual, le leemos. Débilmente, pero le leemos. ¿Cuál es su estado, capitán?» Su señal desapareció. Estábamos preparando una búsqueda y rescate. Miller miró del cadáver de la matriarca a las ruinas humeantes del ayuntamiento y luego a los pocos de nosotros que quedábamos en pie. La conexión era clara. El hostil principal estaba emitiendo algún tipo de campo bioeléctrico, un inhibidor. Ahora está muerto. El campo ha desaparecido. La gran bestia no solo había sido su reina, había sido su escudo, aislando a Havenwood del resto del mundo, creando su propio coto de caza privado. Alpha Actual. La voz de Miller se quebró por el agotamiento y el dolor. Hemos sufrido numerosas bajas. Solicitamos evacuación médica inmediata y refuerzos armados. El pueblo está comprometido, pero la amenaza principal ha sido neutralizada. La siguiente hora fue un borrón. Establecimos un punto de recogida de bajas, la adrenalina desvaneciéndose y dejando atrás la fría y dura realidad de nuestras pérdidas.
Quedábamos 9 hombres, 9 de 24. Doc Evans, a pesar del corte en su brazo y una docena de otras heridas y contusiones, trabajó incansablemente, clasificando a los heridos, salvando a los que podía. No dijimos nada mientras alineábamos las placas de identificación de los caídos, Dalton, Jenkins, Green y tantos otros. Cada una, un golpe en el estómago. Jed salió de la casa con su escopeta en la mano, mirando la carnicería en la plaza con ojos grandes e incrédulos. Se acercó al cadáver de la matriarca y lo contempló durante mucho tiempo. Su rostro una mezcla de terror, alivio y una profunda tristeza por el pueblo que había perdido. «Lo lograron», susurró mirando a Miller. «Realmente lo lograron». «Todos lo hicimos, Jed», respondió Miller, su mirada fija en la fila de placas de identificación en su mano. El sonido de helicópteros acercándose fue la cosa más hermosa que jamás había oído. 4 esta vez. 2 helicópteros de ataque Apache y 2 grandes transportes Chinook. Sobrevolaron el pueblo una vez, sus artilleros sin duda, mirando con asombro la devastación de abajo, antes de que los Chinook aterrizaran en la plaza principal, el viento de sus rotores levantando cenizas y escombros del fuego. La rampa bajó y una avalancha de tropas frescas y médicos salió, sus rostros limpios, sus uniformes impecables. Nos miraron como si fuéramos fantasmas. Estábamos demacrados, mugrientos, cubiertos de sangre y gore negro, nuestros ojos hundidos por las cosas que habíamos visto. Éramos los supervivientes de una guerra que nadie más entendería jamás. Mientras cargaban a nuestros heridos en un helicóptero, un hombre con un uniforme limpio y águilas de coronel en el cuello se acercó al capitán Miller. Le seguía un grupo de personas con batas blancas estériles, científicos a juzgar por su aspecto. «Capitán», dijo el coronel, sus ojos desorbitados mientras contemplaba el cadáver de la matriarca. «Su informe va a ser extenso». «Sí, señor», dijo Miller, su voz plana. «Lo será». Uno de los científicos ya estaba tomando muestras de un chillador muerto. Su rostro, una máscara de curiosidad clínica. Nos miraba no como soldados, sino como parte del experimento. El vuelo de salida fue silencioso. Nadie habló. Simplemente nos sentamos allí, atados a nuestros asientos, observando el maldito valle de Havenwood encogerse debajo de nosotros. Miré los rostros de los hombres que quedaban. Rino, Sánchez, Pierce, los pocos otros. Habíamos caminado juntos hacia el infierno, y una parte de nosotros nunca se iría de allí. Nos interrogaron durante semanas en una instalación segura y sin ventanas. Les contamos todo, una y otra vez. Nos mostraron fotos de satélite, imágenes térmicas, estudios geológicos. Tenían una docena de teorías. Una especie latente despertada por la actividad sísmica, una contaminación extraterrestre, un arma biológica que salió mal. Le dieron un nombre en clave, un número de archivo, un nivel de clasificación tan alto que bien podría no existir. Pero nunca nos dieron una respuesta. Finalmente nos dejaron ir, con severas advertencias de no hablar nunca de lo que sucedió en Havenwood. La historia oficial fue un accidente de entrenamiento, un incendio forestal. El pueblo y los 24 hombres que entraron fueron borrados. Ahora vivo en la ciudad. Un lugar de hormigón y acero, lo más lejos posible de los bosques profundos que puedo estar. Pero a veces, por la noche, cuando el viento aúlla de cierta manera entre los rascacielos, suena como un chillido lejano. Veré una sombra parpadear en mi visión periférica, un pájaro, un trozo de basura atrapado en el viento. Y por un segundo que me para el corazón, veo un ala coriácea. Nos dijeron que los eliminamos a todos, que quemamos la colmena y matamos a la reina. Pero yo estuve en ese sótano. Los oí en las paredes. Y sé que en los lugares profundos y oscuros del mundo, algunas cosas no mueren sin más. Esperan,